Hola Javier, ¿cómo estás? Em, pues muy bien, mira, Qué bueno, antes de eso, puedo presentarte rápidamente. Tú hay eres que un presentarme, fotógrafo. ok, Yo me imagino que sí, porque no todo el mundo sabe quién tú eres, ¿verdad? O sea, yo sé quién tú eres, pero hay que darte una ligera presentación. O sea, tú eres un dale. fotógrafo que tiene más de 10 años de experiencia, tú estás radicado en Madrid, tú tienes un tipo de fotografía avant-garde, pero también tú tienes algo de conservador y de paisajismo también ahí, Javier. Y mucho trabajo de postproducción y de retoque, mucho trabajo de postproducción y de retoque. Y em, eh, diría que más eso que otra cosa. Sí, entonces eso es lo que hace que nos lleve al tema principal que yo quiero tocar contigo, que es, por ejemplo, la integración de inteligencia artificial en el trabajo que tú haces, que es la fotografía. Yo siempre he pensado que los fotógrafos son los pioneros en inteligencia artificial al lado de los videógrafos, o por lo menos de utilizar herramientas nuevas tecnológicas, porque ustedes son los primeros que bregan con Photoshop, After Effects y tienen que hacer mucha postproducción. Entonces ahora tú tienes este nuevo componente de inteligencia artificial insertado aquí y yo quiero saber cómo eso afecta tu proceso creativo, cómo tú lo manejas, qué tanto tú lo usas. No, no, yo creo que los retocadores se van a quedar sin trabajo. Wow, Punto. eso sí es Yo una creo que los declaración retocadores se fuerte. van a quedar sin trabajo y rápido. O sea, ¿tú crees Y que la, y lo- definitivamente va a lo- eliminar? Sí, sí, yo creo que los que se van a quedar con trabajo van a ser los que trabajan a un nivel super high-end. Los super pro que cobran $250 por foto, $300 por foto para campañas super grandes de publicidad que ponen fotos en vallas y en revistas para marcas grandes. Esa gente van a seguir teniendo trabajo. Pero el retocador que trabajaba, por ejemplo, para un fotógrafo de bodas, retocando 600 fotos, qué sé yo, 500 fotos para una boda, ese retocador se quedó sin trabajo. Porque al Ok, final, ahora mismo, la potencia que hay en IA para hacer ese tipo de cosas y ese tipo de cosas y ese tipo de retoque a nivel macro, de agárrame este batch de 100 200 fotos y retócamela toda de una manera parecida. Esa gente se quedaron sin trabajo porque es que ahora mismo la IA lo hace todo igual o mejor y más rápido y tú y, dices que la y, implementación que y, hay hoy en y día lo haría. barato, y barato. Sí, sí, sí. Y Sí, barato. O sea, barato al nivel de que sale más barato. Incluso sale sí. más barato que outsourced a China, porque muchos retocadores, por ejemplo, algo que se hacía mucho antes, bueno, no sé, obviamente todavía alguna gente lo hace, los retocadores top eh, outsourced el trabajo de masking a China Ujú. y ¿Tú a, y puedes a describir India. brevemente qué es ese Masking, trabajo de ok. masking? ¿Qué es Básicamente masking? el trabajo de masking es cuando tú tienes, por ejemplo, un sujeto y un fondo y tú quieres trabajar solamente en el sujeto, tú necesitas con mucho cuidado trazar con un drawing tablet alrededor del sujeto para tú poder cortar el sujeto del fondo y tú trabajar en el fondo y trabajar en el sujeto sin que una cosa se mezcle con la otra. Ese tipo de cosas es un trabajo laborioso, lo era, y eso se outsource mucho a China y a India. Y tú mandabas el archivo y había un ejército de esclavos, básicamente, dándole ahí, guau, 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 y al otro día volvía y tú le pagabas $2 al tipo y quedaba perfecto. Ok, Y muy bien, y muy bien. ¿Qué y muy pasa? bien. No, muy bien, muy bien. O Ok. sea, muy bien. Muy bien hecho. Eh, y ahora no hay que hacer ni eso. Ahora tú le das un botón y Photoshop lo hace solo. O sea que Eh, Photoshop está utilizando inteligencia artificial en su programa Muchísimo, no, 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 regular. muchísimo. Sí, 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 hay un botón que tú le das y lo hace. O sea, ese trabajo, que era un trabajo que tenía una persona física, que al principio lo tenía una persona que uno conocía y luego se fue a China, ese trabajo ahora ya no existe ni en China. O sea, que lo que tú me Eh, dices como que ha ido evolucionando del profesional normal y de repente fue a China y ahora hasta y eso va a ser ahora la IA lo suplementado hace y es muy por fácil, IA. tú le das un botón y te separa el sujeto.
te separa el sujeto del fondo y tú te hace tu layer de masking ahí mismo, pa, pa, pa. Antes eso era un trabajo, había que durar mucho tiempo ahí, es muy laborioso hacerlo manualmente y que quedara bien. Em, Sí, Ahora tú le das un botón y lo hace y toda esa gente se quedaron sin trabajo en lo que estaban haciendo masking solamente y eh, también para el que está del lado que yo estoy, te ahorra todo el tiempo del mundo porque antes tú tenías que mandarle y que esperar que vuelva. Em, O si tú tenías a alguien en tu estudio de retoque, tú lo tenías ahí en una esquina haciéndolo. Y tú ok. tenías que esperar que el tipo resuelva o la tipa. Pero entonces, Pero, ¿hace pero ahora tú le das cuántos un años botón y lo dejó haces. de ser, ok, pero hace cuántos años dejó de ser una persona que tú tenías en el estudio y pasó a ser, por ejemplo, los tipos en China? Porque eso significa que ya ese cambio venía, ¿verdad? O sea, no van a ser Sí, 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 sorprendidos por claro. inteligencia No, no, artificial, ya claro. fueron reemplazados por A ver, la outsourcing. primera vez que yo vi que yo trabajé en un estudio de retoque que tenía ese sistema en el cual se enviaban los masking a China, qué sé yo, hace 6 años o 7 años ya se estaba mandando todo a China para el masking. Ok. Y para el Wow, o corte, sea, la separación del sujeto del fondo. y entonces todos los fotógrafos profesionales están utilizando China y ahora pasaron a inteligencia Bueno, artificial. no, no, lo que pasa es que en el mundo de la fotografía, el fotógrafo y el retocador son dos trabajos separados. Ok, El fotógrafo y el retocador, yo soy los dos, pero lo normal es que no se supone que seas los dos. Lo normal es que el fotógrafo es una persona y el retocador es otra. Y el fotógrafo trabaja el día del shoot, le entrega al retocador todo y el retocador resuelve. Y al fotógrafo no le importa cómo el retocador resuelva realmente. Aparte del mandato principal del cliente. ok. Y que el retocador, que el cliente esté contento con el trabajo y etcétera. Pero em, sí, o sea, al final eso, la IA ha ayudado, no sé, ha ayudado mucho con Sí, eso. No sé pero si tú tenías un trabajo en China haciendo eso, no te ayudó a ti, pero bueno, si tú no, eras no el te que sé estaba decir. pagando, si Ujú. tú eras el que estaba pagando por el servicio, Claro, ha ayudado bastante. pero por lo Y menos te liberaría más al proceso creativo. Porque yo tengo esta creencia de que a medida que estas herramientas van entrando, te va a dar como la media del trabajo, el busy work. O sea, llámese el trabajo que tomaba mucho tiempo, pero que no tenía nada que ver con creatividad. Era sí, correcto. trabajo Sí, sí, repetitivo. sí. Entonces, lo que quisiera Sí, saber correcto. es Eso si es un trabajo haciendo repetitivo scroll. que no tiene nada que ver con creatividad, correcto. Eso era un trabajo repetitivo que no tenía que ver nada con creatividad era algo laborioso que tomaba mucho tiempo y hacerlo bien. Por ejemplo, si te tocaba un sujeto con el pelo rizo, cortar esa persona era un trabajo, había que durar mucho tiempo ahí y se pagaba por tiempo. Y ahora en un segundo. Y tú eh, puedes ir más directamente a la creatividad, sí, ok. correcto. Pero también, ¿qué te digo? También hay cosas, por ejemplo, que cuando yo veo que lo hacen, yo me asusto, que yo veo, wow, ok, ya esto... ¿Cómo que, por ejemplo? ¿Tú sientes que lo sobreutilizan en alguna El serie? trabajo rápido en pieles. Por ejemplo, trabajar en pieles y retocar la piel de las personas. Hacerlo bien, a un nivel de publicidad Ok. high-end. Por ejemplo, te contrata Chanel para que tú retoques la campaña del perfume. Y la campaña del perfume es la cara de la modelo súper grande, o sea, un beauty shot. Ese Ujú. trabajo en pieles todavía la IA no lo hace mejor que yo. Perfecto, Todavía. pero lo hace. Keyword todavía. Yo sé que Exacto, ¿no? bien cerca, estamos bien cerca de que la IA lo haga igual. Bien Ok. cerca. Y el trabajo de retoque de pieles a un nivel medio ya lo hace. A un nivel medio. O sea, a un nivel de, mírate una foto de una boda o una foto que se vaya a imprimir en algo no más grande que este tamaño y que no se vaya a ver así súper de cerca, la Ok. IA lo hace y lo hace bien. Eh, la, la, y por ahí viene también que lo puede hacer a nivel high-end, o sea, no estamos lejos. Em, ¿Cuántos no años tú sé, le das a eso? O sea, ¿cuál es bueno, el dependiendo de algo, horizonte ya de eso es eso? otra cosa, dependiendo de si El- Sam Altman se queda sin dinero, ya eso no pasa nunca, y si Nvidia quiebra mañana, qué sé yo no sé. bueno, Em, sí, pero claro, pero, yo te diría la pero se velocidad. siente, pero se siente cerca. O sea,
todo eso que tú estás Sí, planteando se siente como algo que va a pasar tal vez en yo los lo próximos siento que, años, ¿no? mira, no, Rolando, yo lo siento que si mañana me dicen que ya funciona mañana, yo me lo creo. Porque Ok. estamos muy cerca de eso, es la realidad. La realidad es que ya nada me sorprende. Eh, ya nada me sorprende. Yo he visto cosas más sorprendentes que eso. Yo me acabo de bajar de un carro que se maneja solo. Lógico, sí, un Waymo, Yo me acabo seguro. de bajar de un carro que se maneja solo. Que Un el Tesla conductor no le puso robotaxi. la mano ni al guía ni a los pedales el camino entero. Claro, Y pero ujú. Pero a lo que yo me refiero, por ejemplo, conversando contigo de forma personal, tú me has mencionado que tú le dices a la gente, tú no necesitas un nuevo teléfono para tirar mejores fotografías, mejor coge un curso de fotografía. sí, Entonces, correcto. nota que, por ejemplo, la fotografía de teléfono, que es la más popular y la que todos usamos, los menos mortales que no somos fotógrafos, y tiramos miles de fotos con eso, tiene mucho anclaje en inteligencia artificial para una Sí, persona sin ningún tipo de entrenamiento hacerlo. sí, Pero el valor sí. humano del entrenamiento que tú tienes te da una buena foto con esas Canon o Sonys que tú Ya eso es usas. otra cosa, ya eso es otra cosa. Para mí, Ok. la IA va a hacer que prácticamente desaparezca la labor de retoque, pero la labor de fotografía va a seguir siendo humana por mucho tiempo. ¿Y Porque por qué va a seguir siendo humana? al final, por lo que tú dijiste hace un segundo, y es que por más IA que tú le metas a un teléfono o a una cámara, tú tienes que hacer la foto tú. Ujú. La IA no te va a cambiar la composición de la foto, dónde te paraste para hacer la foto y en qué dirección apuntaste el lente de la cámara para hacer la foto y si te agachaste, si te pusiste más alto, más bajito, si hiciste la foto así o de este lado o del otro o si tú pusiste esto en la esquina de la foto y lo otro así, si todo eso a nivel por ejemplo, la IA, por eso a mí el iPhone, yo Ujú. lo mejor que tú puedes hacer con tu iPhone para tú mejorar tu Sí. fotografía ahora es Ujú. fijar la exposición en -0.3, -0.5 o -0.7. Pues Fijar la es un dato exposición clave. más Lo, oscuro, dile a tu iPhone que desde que tú abras la cámara ya no, lo voy esté a en hacer inmediatamente. 0.7 stops más oscuro de lo que la cámara cree que debería hacerse. Porque el Ok, iPhone lo que hace es que todas las fotos salen súper planas y hay muy poco contraste, como esto ahora. Por ejemplo, aquí, mira, sí, esto se ve a la misma iluminación que la planta que tengo detrás y la pared y mi cara. El iPhone ok. hace eso. El iPhone Ujú. hace que todo esté iluminado correctamente. Eso no es una buena foto. Eso da una foto que está bien y está Sí, correcta, pero eso no es una buena foto. En una buena foto hay contraste y hay partes de la imagen que están completamente oscuras que no se ven. Por eso ahora mismo hay una epidemia en el cine de cinematografía de excremento, en el que tú no se ve el contraste en nada. Y si tú ves una película moderna, está todo súper plano, súper bien iluminado, parece todo grabado, parece como una serie de televisión todo, hasta las sí, películas de Hollywood, o sea, y tú ves algo bien grabado como la película No Country for Old Men, por ejemplo, claro. que tú ves áreas de la imagen oscuras y áreas de la imagen bien iluminadas y el director de fotografía tuvo que elegir qué iluminar y qué no. Mientras que ahora con tecnología, mira, ilumínalo todo bien y ya está. Y se ve mal, se ve mal. O sea, eso para mí es una chapucería y una vagancia. No, como que no hubo. Ok, está todo iluminado y se ve todo bien, pero fuck. Nada, al final pasa eso con la tecnología, que la tecnología el factor humano falta el factor humano, siempre va a haber un Sí, factor humano en fotografía, siempre claro. va a haber un factor humano en cinematografía. Ahora, también es cómo usas la herramienta, porque si tú usas la herramienta a su máximo potencial, sí puedes producir arte de alta calidad. Pero Correcto, o sea, al final del día son herramientas que nosotros tenemos que utilizar para mejorar nuestro trabajo, pero va a exponenciar lo que ya sabemos somos. O sea, no es que ahora mismo tú me vas a dar la cámara con estas herramientas de inteligencia artificial y me va a dar
el nivel fotográfico que tú, con tus 10 años de experiencia, tirando múltiples fotos, teniendo idea de lo que es iluminación, de diseño. Porque fíjate, tú me acabas de dar esa idea de que todo ese plano que estoy mirando tiene el mismo color. Y es cierto, es verdad, La pero misma no es algo que es iluminación, está obvio todo para iluminado mí. igual. Pero para mí no es obvio porque yo no tengo ese ojo. La inteligencia artificial, por lo general, siempre va a ir al punto medio, o sea, la mediocridad siempre completa. ¿Cuál es la base? El baseline, que eso lo comentó Ben Affleck con Joe Rogan el otro día en su podcast. Y yo me suscribo a eso. Yo no creo que inteligencia artificial va a crear excelentes fotógrafos. Lo que va a hacer que tú, como fotógrafo y persona creativa, tú vas a poder hacer tu trabajo y ese trabajo va a poder hacerse más rápido en las partes donde tomaba mucho tiempo. Es como cuando tú hacías una grabación y tenías que hacerle un render y ese render duraba, qué sé yo, horas. Tú podías salir a tomarte un café y volver y el render estaba pasando. Hoy en día ese render pasa inmediato, lo cual aumenta tu productividad, baja tus overhead costs y te permite el proceso creativo, que es lo más importante en este caso. Mira, al final, eh, también hay cosas interesantes que han pasado con la IA, que la vi yo en Cuéntame. fotografía, así que la vi yo en fotografía mucho primero que se empezara a hablar de IA y no sé qué. Mi Ok, cámara tenía IA en el 2020. en el 2020. En el ¿Y cómo 2020 fue? mi cámara tenía IA en la cámara, tiene, ok, Claro. tiene IA en la cámara para el sistema de enfoque. Y Ah, entiendo. mi cámara enfoca sola. ¿Y cómo te asiste O eso sea, a ti? O sea, enfocar, tú dejas que ella enfoque sola y tú puedes... la cámara ve lo que hay en la imagen, busca donde hay personas y agarra, busca el ojo de la persona y pone el Sí. enfoque en el ojo. Pa, y yo no tengo que hacer nada. Ok, Yo te entonces te puedo quita dar esa mi parte del cámara. trabajo. Entonces, no, la parte de enfoque, enfocar con una Ah, cámara ya. profesional era súper laborioso. Cuando yo Ok. empecé a hacer fotos, ya había autofocus, siempre había autofocus, o sea, yo nací y ya había autofocus, ¿ok? Pero, pero el autofocus era una herramienta que tú tenías que saber utilizar. Tú tenías que saber cómo utilizar el autofocus de una cámara profesional. No, no era solamente que yo le di y enfocó, no, porque la cámara va a enfocar donde la cámara cree que debe de enfocar. Ah, mira, a lo mejor enfoco aquí, a lo mejor enfoco allí. Ah, mira, ok. Sin inteligencia artificial, esa herramienta no es lo que tú piensas que es. Ok. ¿Entiendes? O sea yo recuerdo, por ejemplo, antes de yo tener una cámara con autofocus con IA, yo sabía que de cada 1000 shoots, de cada 1000 clics con el shutter, Sí. yo podía fácilmente descartar algunas 300 y pico que no estaban correctamente enfocadas. Wow, eso es mucho Aparte, trabajo. Ahí. no. Y yo sabía, enfocada, delete. Dice, Tú tú la borras, sabías. Ok, tú la no, borras. no, Sí, pero yo tú sabía que, son no, 300 yo le iba fotos, está viendo y bien, la eso es borraba, mucho. y la borraba. Yo le iba viendo y la Ujú. borraba, y ya, y tú la vas borrando, y ya. Y después al cliente tú le enseñas, mira, aquí están todas las fotos en RAW, aquí están todas, selecciona la que tú quieres que yo te retoque, etcétera. Y las que estaban mal enfocadas, yo nunca se le enviaba al cliente. Eso yo la borraba Correcto, porque automáticamente, eso very no sirve para inútil. nada. Claro. Em, Al tener un autofocus con IA, que el autofocus sabe que esto es una persona y yo tengo que enfocar en el ojo de la persona, Sí. eso bajó a de cada 1000, qué sé yo, 20 o 30 de cada 1000 No, quedan mal está bueno. enfocadas. O sea, que bajó a una cantidad insignificante. Es un O sea, porcentaje muy alto bajó a una de cantidad cambio. O sea, insignificante. Y eso lo vi yo hace 6 años. ¿Entiendes? Hace sí. 6 años yo tuve mi primera cámara con autofocus con IA. Y ahora imagínate el progreso que ha pasado en los últimos, o sea, ahora mismo una nueva del mismo modelo de la que tengo yo, sería la A7R, Ok. una nueva de la A7R con el último software de Sony, con el último todo, 1000 de 1000, o sea, y no tiene que borrar ninguna porque ninguna va a estar fuera de foco. O sea, sí, también a veces hay 1000 de 1000, eh, qué sé yo, en condiciones correctas, ¿ok? Porque De a lo mejor hay veces acuerdo. que está muy oscuro y la cámara no ve bien, y etcétera, y no enfoca. Sí, de Um, acuerdo, pero al final del día, lo que tú me estás diciendo, que esa utilidad de inteligencia artificial, lo que te ha podido ayudar a mejorar tu trabajo, tú pasas menos tiempo, aunque descartarlas era rápido ya,
pero tú tienes mejor material de calidad. Eso te No, y debe no dar solo un eso, tiempo de no, no entrega más solo, no, rápido no, también, ¿verdad? no solo eso, también durante el shoot. Porque, a ver, Mm, durante el shoot, si la foto no está fuera de foco, yo sé que no, yo sé que la tengo que repetir. Automático, ok, yo sé, tengo que repetirla. ¿Entiendes? El hecho de que no tengo que repetir fotos, porque sé que sí, está enfocada. Eso me ahorró tiempo y esfuerzo y brain power. No tengo que pensar en enfocar. No tengo que claro, estar haciendo esa parte del trabajo. O sea, la cámara lo hace por mí. ok. Um, Eso me cambió la manera de hacer fotos de un día para otro, literal. Simplemente cambiando la herramienta de trabajo. No, Y eso buenísimo, es o algo sea, eso es algo que yo lo vi hace 6 años. 6 años, Rolando. 6 años, o sea que ahora Yo mismo tengo si tú esa tomas, cámara, esa ¿tú has cámara, probado una esa de cámara. tú has probado una de las cámaras nuevas? O sea, tú la has probado, tú la has Sí, usado, sí, sí, sí. ok, Mejor, es mejor que la que tengo yo, claro que sí. Em, eh, y la diferencia, sí, pero al final volvemos a lo mismo. Soy yo que tengo que hacer la foto como quiera. claro, tú eres el ¿Entiendes? artista O y el sea, artista necesita, sigue siendo una herramienta súper buena y a mí qué me importa que 20 o 30 de 1000 no queden enfocadas. Eso para mí ya no hace la diferencia. no, está bueno, o Eso sea, para pero mí no hace la diferencia realmente. tú sabes Ya. que una de las razones por las cuales yo quería tener esta conversación contigo es porque en los trabajos creativos hay mucha preocupación con la inteligencia artificial. O sea, tú tienes Mucha gente programas se va a como quedar sin Soar. trabajo. Mucha gente Sí, se va a quedar sin trabajo, Rolando. ok. Sí, pero eso es lamentable. Entonces, ¿qué puede hacer esa Sí. gente que se va a quedar sin trabajo? Y aprender, ¿qué debe aprender? O sea, ¿qué debe aprender una persona que su trabajo va a ser sustituido por inteligencia artificial? En el caso de los retocadores, que ya vi que se van. Veo que también un asistente que te ayude a editar, porque claramente Photoshop te está haciendo con inteligencia artificial un trabajo que anteriormente ha sido un humano. ¿Qué deben hacer esas personas? O sea, ¿qué tú les recomiendas que Tienes que hagan? hacerte excelente en el área, en la O que sea, sea. ok, o Subir sea el que nivel. Tiene que subir el subir el nivel. nivel. Tiene que subir el nivel es la única manera, porque al final los que no se van a quedar sin trabajo son la gente top. La Ok, gente top no se van a quedar sin trabajo. Tiene que subir el nivel, pero ya. Y subir el nivel a la estratosfera. O sea, y empujar tu límite como creativo y como profesional. Es la única manera. Es la única manera. Tienes que subir el nivel. O sea, si tú antes ok. lo que hacías era ser asistente de retoque, tú tienes que ayer convertirte en el retocador número uno de tu agencia. Porque Tú sabes tú que, vas a ser el último que voten. claro, pero eso me lleva a otro punto que yo te quería preguntar. Si una persona va a empezar a estudiar fotografía hoy, a diferencia de ti que lo hiciste ya hace más de una década, ¿cuáles son las cosas que tú crees que debe concentrarse en? ¿Qué debe hacer énfasis para Aprende a su hacer fotos con analógica. Y olvídate del mundo digital. foto analógica? Ok, pues entonces Sí. cambiarte el esquema entero, Sí, porque estábamos olvídate del hablando mundo que la digital. cámara Si hacía si tú me vas a recomendar algo, si tú autoenfoque. me pediste recomendación empezando de Sí, cero, sí, sí, ok, sí, es cero. No quiero, enfócate en acabo algo de... niche, enfócate en algo niche que solo tú puedes ofrecerle al cliente. Ok, Y entonces para mí eso es súper niche, súper nicho, súper los nicho. nichos son Fotografía populares analógica, ahora. Ok, sí. los nichos son populares ahora. Fotografía analógica, olvídate de la digital. No cojas una cámara digital nunca en tu vida y olvídate de Photoshop. Y los, Y ofrece algo que la IA nunca te va a quitar. de acuerdo, y los centros de estudios ahora están pensando igual que tú, o sea, te llevarían a un No, nicho, eso es importante también, por eso te estoy no, preguntando, porque si tú no, fueras ahora a una no, al universidad de revés, al fotografía o una revés. academia en Madrid, ¿qué te recomiendan ellos que tú hagas? Bueno, la mejor escuela de fotografía de Europa quebró. Vamos a ¿Cuál era empezar por ese? ahí. Se llamaba EFTI, donde yo fui, FT. que era la mejor FT de quebró. Europa. Y que EFTI Wow. quebró, Oh, sí. FT quebró. ¿Y por EFTI qué FT quebró. quebró? EFTI quebró por mala administración, es la verdad. Bueno, Pero coincidió con el apogeo de la IA al mismo tiempo, que no es coincidencia. ya, entonces, Em, incluso me dio risa porque Tim Cook, el CEO de Apple, ujú, fue a visitar la universidad eh, sí, como 6 meses antes de que quebraran. Y el tópico principal de la charla era
fotografía en la era de la inteligencia artificial. Era la, Ya. y cómo, ese era el tópico de la charla. Y al final quebraron. Y la verdad es que en eso era que estaban cuando quebraron. Estaban tratando de hacer el pivot de vamos a utilizar las herramientas en vez de fold. Y la realidad del asunto es que si yo hubiera sido el presidente de la escuela, yo hubiera Ujú. folded y yo hubiera hecho un 180 completo y hubiera metido a todo el mundo en analógico. Y nos De olvidamos del acuerdo, mundo digital. pero aquí quiero ser muy claro. No es que estamos diciendo que inteligencia artificial destruyó EFI solamente. Había mala No, 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 administración no, no. y No, hubo no, un no, no, no. problema No, estratégico. no, no, Porque no, no no. fue que vinieron Al herramientas final, nuevas. no, no, al final tiene una cosa que ver con la otra, un poco, pero la realidad es que Ok. supieron salir muy mal de la pandemia. Cuando salieron de la pandemia, vino una mala administración post pandemia y no salieron bien de ahí. Entonces, todos esos factores también influyen en la pandemia, la entrada de una tecnología que probablemente no estaban equipados para manejar, pero primordialmente su mala administración. Entonces, quiero ser muy claro en eso porque también tú has hablado mucho aquí de que la inteligencia artificial le va a quitar trabajo a la gente. Y una Mucha cosa que gente. también, sí, pero una cosa que es importante también, porque la gente tiene que trabajar, hay que buscarle usos nuevos. Entonces, lo que personalmente yo estoy abogando aquí ahora mismo es con la idea de que nos preparemos ahora para esta revolución y este cambio que viene. Y esas personas que tienen esos trabajos que van a ser reemplazados, hay que reentrenarlos y ponerlos en otras áreas donde ellos Mira, puedan mira, tú sabes quién no prosperar. se va a quedar sin trabajo. ¿Quién no se queda Mira, sin trabajo? el mejor fotógrafo de bodas del mundo se llama Joy Buissink. Joy Joy Bush. Buissink trabaja en Hollywood, en Los Ángeles. Ok, ok. Y Joy Buissink cobra 20,000, $25,000 por sesión. Y Joy Wow. Buissink, tú quieres que Joy Buissink haga la foto de tu boda, tiene que pagarle $25,000 a Joy Buissink. Y Joy Wow. Buissink toda la foto la hace con rollo analógico. Analógico todo. Joy Buissink no tiene retocadores. Joy Buissink Ok, tiene reveladores en un laboratorio analógico. Y ok. es el fotógrafo de bodas, no solamente el mejor, sino el más caro. Y él lo sabe que él es el mejor, por eso él cobra tanto. Son muy buenas las No, fotos. no, de acuerdo, pero entonces Y él no tú- se va a quedar sin trabajo, ni nadie de los que trabajan con él, ni los asistentes de iluminación, nada de esa gente se va a quedar sin trabajo. o sea, ¿tú Entonces, crees al que final, en el si tú fondo puedes la, antidigitalizar tu vida, claro, pero lo que quiero oír es como que tú crees también que en el fondo la gente que se vuelva muy buena en su craft y vuelva al origen y a su y de donde nace la fotografía, porque fíjate, tú estás hablando de analógico, o sea, llámese correcto. 35 milímetros, reel, falla, Correcto. que me lleva a otro punto, que la imperfección humana siempre va a demandar eso, o sea, tú vas a demandar la creatividad, el ojo astuto, el momento inesperado y eso no te lo va a dar la tecnología. La tecnología sigue siendo una No, herramienta, pero la creatividad, la claro. belleza, la pintura, la foto, porque la fotografía es la pintura moderna. Anteriormente, si tú vas al Museo del Prado o al Louvre y tú ves todos estos cuadros que son en esencia lo que sería una fotografía de una familia hoy, la primera fotografía fue la pintura de ese tipo. Entonces, volver a eso, a más handcraft y más análogo, te va a permitir exponer tu talento. Entonces, eso también es importante que se lo recordamos a todo el mundo en esta era de tanto Y cambio, porque este cambio la viene y gente es fuerte. busca imperfecciones, Rolando. A la gente le encanta la imperfección. Y la imperfección se percibe como algo mejor que cosas planas. Por ejemplo, Uh -huh. ¿tú viste la película Dune? Sí, claro que sí. Sí. El Ok, sonido increíble. ok, el sonido increíble, todo. Ok. Qué hizo Denis Villeneuve con Dune? Denis Villeneuve filmó Dune en digital. Pero la película no parece que la filmaron en digital. No se ve con el No. color de una película de Marvel o una vaina digital. No se ve, no parece una película de Netflix. ¿Ok? Uh -huh. Ah, sí. Parece que la filmaron en analógico. Es ¿Por cierto. qué? El tipo lo que hizo fue que el tipo la filmó en digital y después que estaba filmada en digital, la imprimió en analógico, o sea, un print analógico, y Ajá. escanearon ese print analógico escaneado. O sea, se metió imperfección aposta, adrede, en la película. O sea, en vez de hacer la Y transferencia digital de una a otra, él agarró, imprimió la cosa, la claro, tuvo sí, sí, sí. física. Él imprimió el carrete, o sea, él filmó en digital, imprimió el carrete Sí. y después se escaneó el carrete otra vez para hacer el transfer otra vez a digital. Para tú tenerla en el cine digital, en Blu-ray 4K, en streaming, en Netflix, etc.
La película pasó por un carrete, aunque él no usó el carrete para filmar la película, para empezar. Y ese carrete Ok. le dio esa estética Y increíble el que tiene esa carrete, película. entonces eso hace lo que parece que la filmó en analógico. Y al final es eso, él le metió orgánico otra vez al sistema. Sí, Y lo que yo quiero decir con esto es que uno busca imperfecciones. Y eso de IA perfecto, guay, uso la IA y hago esto y hago lo otro, quita mucho el factor humano. Y si mientras más tú metas el factor humano, más difícil es que tú te quedes sin trabajo. ¿Entiendes? Al final, ¿quién no se va a quedar sin trabajo? Un trabajo que tiene que ser 100% humano. Ese no se ujú. queda sin trabajo. El Sí, yo ebanista creo. nunca se va a quedar sin trabajo. eh, y el pintor, El ebanista va a trabajar desde hoy hasta el día que se muera. La IA no le va a quitar el trabajo al ebanista. ni va a ¿Entiendes? poner El pintero no plomería, se va a ni. quedar sin trabajo. El tipo que pinta casa, ese no se va a quedar sin trabajo. Sí, ¿Entiendes? Porque es un trabajo 100% humano. Mientras más humano sea el trabajo, más chance de que. Y es eso. Y al final, eh, la IA no puede hacer foto analógica. So, do that. Al final, exacto. y es un No, pivot, y tiene que ser, y es un pivot, sigue siendo un pivot, sigue siendo porque lo mismo que hacías antes no lo puedes seguir haciendo igual. tú sabes que yo siento que, ¿tú te acuerdas de las Star Wars de 1999, que fueron completamente digitales, green screen y eso? Y después hubo una demanda masiva por practical effects. Entonces cuando sale Star Wars 2015, The Force Awakens, era wow, y esto es práctico, y mira el BB-8 práctico y la cosa. Porque los humanos siempre vamos a creer eso. Yo creo que el asunto con la inteligencia artificial es más concentrarse en cuáles son las utilidades y redundancias que va a arreglar para poder trabajar más rápido, como muchísimas herramientas que tuvimos antes. Tú y yo tuvimos ahí cuando tuvo la transición de web a app, a mobile internet y ese tipo de cosas que cambió absolutamente todo. Y ahora es una transición nueva como esa. El asunto está preparar a la gente a que cambie de inmediato y cambie ese chip de si yo tengo este trabajo repetitivo que estoy haciendo, yo tengo que prepararme o buscar cómo puedo destacarme de una forma más análoga y humana hacia lo que viene nuevo, porque lo que viene nuevo es indetenible. O sea, tú mismo me estás diciendo que ya no hay forma de ser un retocador en el 2026. Entonces, De eso un es lo que siento que retocador se ve nivel medio. ahí. Uh Todavía puede ser un retocador nivel super top. Esa gente todavía -huh. tiene Super. trabajo. Bueno, siempre, Esa quien gente sea que es todavía tiene superior, trabajo. claro, pero quien sea que sea La gente que superior en son su mejor que yo, la área, gente que son mejor que yo, esa gente todavía tiene trabajo. buenísimo. No, perfecto, Javier. Yo creo que aprendí muchísimo aquí contigo sobre cómo eso está afectando el mundo de fotografía y arte. ¿Alguna cosa que tú le quieras decir a la gente que está empezando ahora en fotografía, que quiere meterse full en esto? O sea, tú le estás diciendo que se vayan análogo, Analógico, que sí, analógico, sí, análogo, siempre. Aprende a hacer fotos con rollo. Aprende a revelar tus propias fotos en tu casa, en la bañera. Aprende a hacer eso. Sí, tú te y ríes, tú, pero es muy cool eso, en verdad. Yo lo he claro, pero hecho. no, yo no, o sea, de nuevo, tú eres el Es master muy ahí. cool. Yo invitaría a todo el mundo a que vaya a tu Instagram, a Javi Martínez. No, Y no, no. tú tenías No, no, otro, no. no, no. No, 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 ¿Cuál? no, no, mira. Es Javi Azar Foto. Es Javi Azar Javi Foto. Azar Foto. Pero la verdad es que, y ahí van a ver una combinación de fotos que yo hice en digital y en analógico. Pero la verdad es que lo que yo les recomiendo a todo el mundo es que traten de hacer cosas que no sean digitales. Y ya. Y mientras menos digital sea tu trabajo, menos chance la IA te lo quita. That's it. Buenísimo. Pues, That's the recommendation. Porque al final, eh, sí, o sea, nada más analógico que un ebanista. Ese no se va a quedar no, sin trabajo. perfecto. Me quedo con mientras más análogo tu trabajo, más difícil la IA te lo quita. Y no hay nada que le quite el trabajo a un ebanista. Porque no hay nada No, más análogo que eso. no, no. Yo tengo un amigo que tiene una granja de tomate. Ese no se va a quedar sin trabajo por la Ese IA. no se queda sin trabajo, el de la granja de tomate. Bueno, No. en Y él hace esa. todos los tomates de las mejores salsas que tú te has comido en los restaurantes top de República Dominicana. Él le suple Buenísimo. todo eso, los tomates más caros de Santo Domingo. Y ese no Yo se va a quedar sin trabajo creo. nunca porque al final la IA no le va a quitar el trabajo a él. Yo creo que el corazón humano y el trabajo humano nunca van a ser reemplazados si son hechos con amor, pasión y creatividad. O sea que simplemente estos son aceleradores que van a poder ayudarnos
expandir ese trabajo y llevarlo a un nuevo horizonte. Bueno, en esa nota, Yeah. Javier, gracias por compartir este ratico conmigo. Un placer. Igualmente. Un abrazo. Chao, chao. Igual a ti.